Saludos cordiales. En este video vamos a trabajar con ejercicios más detallados en cuanto a la parte de lo que habíamos visto en clase sobre la lógica proposicional y la construcción en sí de las tablas de verdad. Esto entonces como una ayuda y que tengan ustedes una mejor referencia, una mejor guía para que puedan hacer la tarea y en sí para que tengan más claro cómo manejamos este criterio en cuanto a la construcción y cómo manejamos los operadores dentro de la lógica proposicional. Bueno, en primera instancia vamos a determinar cómo se construye, digámoslo entre comillas, físicamente la tabla de verdad. Para esto debemos tener claro y nos vamos a basar en un esquema que está determinado. Este esquema funciona de acuerdo a la cantidad de entradas que tienen. ¿Qué significa esto? De acuerdo a la cantidad de elementos que se manejan. Por lo general manejamos P, Q y si van aumentando, obviamente vamos a tener referencias a otras letras. Bueno, vamos a manejarlo de una manera muy simple. Voy a trabajar en PowerPoint mismo, en la construcción de las tablas de verdad. Yo sé que de pronto hay otros programas que incluso me ayudan a hacer esto de manera más rápida. Aquí lo vamos a manejar de esta forma. Voy a hacerlo muy elemental, digámoslo así, en ese sentido. Se va a trabajar en PowerPoint, lo pueden hacer en Word o incluso lo pueden hacer también en Excel. Bueno, eso ya depende de cómo lo vayan ustedes ajustando, ¿no? En este caso voy a trabajar obviamente dentro de una tabla acá en PowerPoint y vamos a ver entonces el primer caso, llamémoslo así. Bueno, en el primer caso sería básicamente cuando yo tengo es una sola entrada. Entonces, ¿cómo manejamos este criterio cuando tenemos una sola entrada? Bueno, entonces nuestro primer caso vamos a determinarlo cuando tenemos una sola entrada, ¿no? Entonces, una sola entrada en la tabla. Es decir, solo manejamos la proposición P. En este caso, ¿cómo vamos a manejar la tabla de verdad? La tabla de verdad básicamente se manejaría, como decir, de la siguiente forma. Bueno, como les dije, vamos a dejar una tabla acá en PowerPoint. Entonces, cuando yo tengo una sola entrada, manejamos la proposición P. Y esta proposición puede tomar únicamente dos valores, ¿no? Entonces, puede ser falso y puede ser verdadero. Entonces, en este caso, la tabla de verdad se manejaría de esta manera. Aquí, ¿qué operación puedo manejar? Podríamos manejar una operación relacionada ¿con qué? Con la negación, ¿no? Entonces, ¿cómo nos quedaría, por decir algo, la negación de P? Entonces, en este caso, la negación de P es decir lo contrario, ¿no? Si la entrada es falso, al negar, es decir, lo contrario, en este caso va a ser verdadero. Y lo mismo, si la entrada es verdadera, al negar P va a ser falso. Entonces, esa sería la primera tabla de verdad que manejemos, una sola entrada. Por lo general siempre manejamos la primera proposición P. Y aquí he hecho la primera operación, ¿no? Que es negar P. Bueno, una ayuda, un tip. ¿Cómo sacamos este símbolo? Ya, aquí les voy a dar una pequeña ayuda, ¿no? Para sacar este símbolo, yo sé que de pronto en el teclado lo tienen, pero si no lo tienen, manejamos el criterio de códigos ASCII, ¿no? El código ASCII es manejando la tecla AL
y 126. Ahí nos aparece este signo. Les voy a poner acá con todo, ¿no? Pulsan la tecla Alt y 126. Ahí nos aparece este símbolo. Eso como un pequeño tip, como una pequeña ayuda. Bueno, continuamos. ¿Qué sucede ahora cuando tenemos ya no una sola entrada, sino tenemos dos entradas, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos ahora la tabla? Entonces, en este caso, vamos a ver, la tabla es dos entradas. Por lo general, cuando manejamos este criterio de dos entradas, manejamos ya las proposiciones P y la proposición Q, en minúsculas, ¿no? Dos entradas P y Q. ¿Cómo manejamos ahora el criterio de la tabla? Entonces, ahora la tabla se construye de la siguiente manera. Bueno, lo manejamos, lo hacemos un poco, hacemos más presentable. Bueno, ahora nuestras entradas son P y Q, ¿no? Entonces tengo acá P y tengo acá Q. En algunas publicaciones, de pronto ustedes han visto también que se maneja el criterio de ceros y unos, ¿no? Como también les decía en las diapositivas. Entonces, 1 verdadero, 0 falso. Se maneja mucho también esa parte, pero aquí vamos a manejarlo con este criterio, ¿no? De verdadero y falso. Bueno, cuando tengo una tabla de dos entradas, entonces en este caso tengo, esto me olvidaba, ¿no? Cuando es una tabla, cuando tengo una sola entrada, tengo dos posibles combinaciones, verdadero y falso. Cuando tengo dos entradas, ahora voy a tener 4 combinaciones. ¿Cómo se van formando las combinaciones? Entonces, empiezo acá, voy a empezar de esta manera, ¿no? Falso, verdadero, falso, verdadero. Y acá, en cambio, lo manejamos falso, falso, verdadero, verdadero. Ya, esta sería una forma como podemos representar las combinaciones, las entradas. Aquí están todas las entradas posibles. Asimismo, de pronto si revisan otras publicaciones, no significa que siempre van a estar en este mismo orden. Pero siempre debe haber las 4 combinaciones, ¿no? Porque justamente al tener dos entradas se forman 4 combinaciones. Es decir, se puede manejar de pronto no en el sentido que lo tengo acá o en el orden que lo tengo acá. Bueno, bajo este criterio entonces ya más o menos ya vamos entendiendo, se va formando un patrón, ¿no? ¿Qué sucedería si tengo ahora 3 entradas? Ahora si tengo 3 entradas, obviamente voy a tener 3 proposiciones, ¿no? Entonces, ahora tengo 3 entradas, P, Q, y para seguir en orden, ¿no? Voy a manejar R. Cuando tengo 3 entradas, ahora que mejor dicho, ¿cuántas combinaciones se pueden tener? Esto se va determinando a través de una proyección, ¿no? Como también ya nos estamos dando cuenta. Entonces, en este caso, la proyección es justamente 8 combinaciones. Eso significa que la tabla de valores en un inicio la vamos a manejar de la siguiente manera. Entonces, bueno, voy a arreglar un poquito. Como les dije, o sea, de pronto hay otra manera un poco más fácil de representarlo. En Excel de pronto se nos hacía más fácil, pero vamos a manejarlo acá, en un inicio. Entonces tengo ahora P, tengo Q y tengo la nueva que sería R, ¿no? Tengo todas estas. ¿Cómo vamos armando? Entonces de la misma manera que lo hicimos de acá. Bueno, me aseguro que debo tener 8 combinaciones, ¿no? 8 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me falta 1, 8. Bueno,
empiezo a construir la tabla de la siguiente manera. Entonces, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Para la proposición Q, ahora manejamos 2 falsos, 2 verdaderos. 2 falsos, 2 verdaderos. Y para la proposición P, ahora serían 4 falsos y 4 verdaderos. De esta manera aquí tengo todas las posiciones que se pueden dar al tener 3 entradas. Entonces, como ya les dije, ya se va formando un patrón y ustedes ya pueden ir determinando si ya tenemos 4 o 5 entradas. Obviamente ya es una gran cantidad. Bueno, esto como decir en la parte de cómo armamos la tabla, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo ya de realizar una representación. Esta es la expresión planteada. Y vamos, aquí ya tengo ya el inicio de la tabla, tengo 2 proposiciones y vamos a irla desarrollando. Aquí sabemos que primero vamos a desarrollar lo que está dentro del paréntesis, en este caso P, este símbolo, recuerden, este es el de la conjunción, el operador AND. Entonces, ¿cómo funciona el operador AND? Revisamos nuestras diapositivas. Básicamente lo que nos dice aquí es que si las dos entradas son verdaderos, el resultado es verdadero. Caso contrario, manejamos falso, ¿no? Entonces eso significa, acá tengo 2 falsos, obviamente es falso, falso, verdadero, falso. Verdadero, falso me da falso y verdadero, verdadero me da verdadero. Bueno, ahora tenemos que desarrollar esta otra parte, ¿no? Pero aquí en este otro paréntesis tengo aquí una operación previa, negado Q. Entonces, vamos a manejar esa primera operación. Vamos a negar Q. En otras palabras, cambiamos el orden, no el orden, cambiamos el estado. Si es falso, entonces ahora aquí es verdadero, falso, verdadero, falso. Con esto ya podemos manejar esta operación. ¿Cómo leemos esta operación? A ver. En sí la operación es este paréntesis, ¿no? A ver. Esto que nos dice, P implica a negado Q. En la implicación, básicamente tenemos que buscar que P sea verdadero y Q sea falso. En ese caso, el resultado es falso. Entonces, ¿qué vamos a manejar? Vamos a manejar esta columna y vamos a manejar esta otra columna. Y básicamente buscamos un verdadero y un falso. Entonces, justamente aquí, ¿no? Verdadero, falso. Este nos daría aquí un resultado falso. El resto de elementos verdadero. Y finalmente el resultado, toda la expresión, la vamos a manejar de la siguiente manera, ¿no? Entonces aquí me dice, ahora manejamos entre este elemento y esta parte de acá. ¿Qué operación tenemos que hacer? Asimismo la conjunción, el operador y. ¿Qué nos dice y? Que los dos tienen que ser verdaderos para que el resultado sea verdadero. Entonces aquí tengo falso, verdadero, me va a dar falso, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso y verdadero, falso, falso. Es decir, en este caso la respuesta, mejor dicho la representación en tabla de verdad, sería esta columna.